Muchas gracias, Judith. Creo que estamos viviendo un periodo interesante porque se están echando las bases de lo que tendría que ser un gobierno que se ha presentado con nuevas credenciales. Bueno, los dos rostros de los nuevos gobernantes ya no son conocidos, también sus trayectorias, pero las promesas que nos han presentado sí despiertan la expectativa. En política, cuando se toma decisiones, voy a ir a un punto extremo, se asume quiénes son los cercanos y quiénes son los distantes, se define la cancha, ¿no? Se raya los límites, se pone fronteras, bueno, y el gabinete aparece con una serie de rostros nuevos, sí, con un perfil técnico bastante marcado, pero también con algunas presencias que están vinculadas al anterior gobierno del movimiento al socialismo y que nos dan a pensar que hay por lo menos un sector de los ministros que pueden responder más a la línea tradicional ya del señor Morales y otros que más bien corresponderían a la nueva propuesta que especialmente está encarnada por el señor Choquehuanca, ¿no? En todo caso, en ese marco ha sido, creo, una llegada muy refrescante, para decirlo de alguna manera, la de la nueva ministra de la Presidencia, que evidentemente marca una distancia notable con las anteriores experiencias que hubo en ese cargo y que ha ratificado en buena medida las propuestas de conciliación, las propuestas de complementación entre los sectores, de reconocimiento de la diversidad de la que está hecho el país y que por lo tanto nos ofrece un aire de respiro. Ojalá que se pueda ir concretando eso, no solo en los discursos, sino en las acciones concretas de todas las nuevas autoridades. ¿Qué cree que deberían ser las primeras acciones de este nuevo gobierno, tomando en cuenta la profunda crisis económica en la cual se encuentra el país? Luego viene algo que es fundamental, la pandemia, con la posibilidad de un rebrote, pero al mismo tiempo un cáncer que para algunos es el hecho de que las designaciones en ministerios y en diferentes asignaturas del aparato estatal sean solamente con una mirada política y no se institucionalicen los cargos. Ese hecho que también lleva al temor de que nuevamente todas las instancias sean dependientes, en este caso, del gobierno y no exista esa diferencia, ese trabajo, esa autonomía que deberían tener. Es fundamental que haya una efectiva separación de poderes. Es fundamental que el Parlamento, ahí lamentablemente ya hemos recibido una primera mala señal, es fundamental que el Parlamento pueda ser el lugar del pluralismo, de las voces diversas, de la controversia constructiva, de la búsqueda de acuerdos factibles en pro de la nación. Y bueno, veremos cómo entra eso a hacerse o a no hacerse realidad una vez que empiecen a desarrollarse ya las sesiones. Lo más preocupante seguramente es el órgano judicial, que también ha empezado a dar una serie de, no solo malas señales, sino pésimas señales, creo, al país. Y se tiene que hacer una intervención en ese nivel. No se puede continuar con una justicia que no sea tal, no se puede continuar con un aparato que al final funge como una especie de comisaría para quien administra el poder en determinadas circunstancias. Y bueno, también hay que pensar en que el órgano electoral tiene que ser potenciado como un cuarto órgano de poder que se tiene en el país. Y el órgano ejecutivo, bueno, debiera ser como lo han estado
por lo menos anunciando nuestras nuevas autoridades, un espacio también para promover el reencuentro entre bolivianos. Pero algo que también es fundamental es la educación. ¿Cómo estamos en Bolivia en torno a la educación, a la apertura del conocimiento, no solamente en las escuelas, sino en la academia? Porque vemos a una generación que está con una mirada más directa hacia la política. Sí, desde el lugar que yo tengo en la vida académica desde hace buenos años, veo con preocupación lo que le está pasando a nuestra educación. Y desde hace bastante tiempo, ¿no? Los bachilleres parecen llegar a la universidad cada vez con menos calificación y eso tiene que ver con una igual menor calificación de los profesores. Las universidades tampoco están libres de aquello, ¿no? La docencia universitaria necesita ser cualificada, necesita ser estimulada. No estamos logrando desarrollos suficientes. Por ejemplo, en el nivel del posgrado tenemos un rezago bastante marcado en comparación con países vecinos. La producción intelectual es también todavía limitada. No hay suficiente respaldo para llevarla adelante. Bueno, hay una serie de factores convergentes que hacen que nuestra educación no sea razonable. No quiero poner otros calificativos más duros, pero por ejemplo, sí nos vendría bien que el país pudiese entrar en un proceso internacional de evaluación de sus niveles de educación. Anteriormente, el gobierno que terminó en 2019 se negó a este tipo de acciones porque las calificó de intromisión o cosas por el estilo. Pero necesitamos tener parámetros que nos digan en qué situación nos encontramos en el plano educativo. Correcto. Necesitamos, sin duda, más presupuesto también para eso, porque es un servicio público. Y es además un servicio público del que ha de depender el futuro inmediato del país. Y ahora la política empieza a seducir a la juventud, pero no va acompañada aparentemente con el conocimiento. Sí, es fundamental, ¿no? Necesitamos formar nuevos líderes, pero líderes que estén precisamente bien capacitados en los diferentes campos del saber y del hacer que se necesita para poder hacer la gestión pública, hacer el diseño de políticas, hacer que este país tenga un proyecto nacional que efectivamente pueda ser puesto en marcha y que satisfaga las necesidades, enfrente los problemas estructurales que venimos arrastrando por décadas. Y es necesario entonces que los jóvenes que se incorporen a la vida política vengan, sí, bien pertrechados desde el mundo educativo, ¿no? Entonces el Estado tiene que ponerle no solo mucha atención, sino mucha dedicación a la educación para que podamos efectivamente pensar que tenemos una certeza de futuro. De lo contrario, vamos a seguir siendo un país de informales y que en el mediano o largo plazo podemos terminar bastante mal en términos económicos y en general en las diferentes áreas de actividad. Estamos prácticamente a menos de 4 o 5 meses de lo que van a ser las elecciones subnacionales. En cada región se preparan también quienes probablemente sean los futuros candidatos a gobernadores y alcaldes. ¿Qué mirada tiene sobre eso, tomando en cuenta también que han surgido más organizaciones, agrupaciones políticas y no partidos en sí, partidos con estructura como antes solía ocurrir en Bolivia? Sí, lo que parece que va a continuar ocurriendo es eso, ¿no? Que
que haya organizaciones además regionalizadas que apuesten por alcanzar sitiales de poder local, pero no se consigue ver todavía que haya un horizonte colectivo nacional, ¿no? Integrador. Los partidos eh, se terminaron hace tiempo. El propio movimiento al socialismo no puede ser considerado un partido, es una agrupación de agrupaciones, ¿no? Que está circunstancialmente cohesionada. No sé cómo le va a ir ahora, faltándole la figura principal que habían fabricado largamente con millonarios recursos, ¿no? Había una persona que funcionaba así como el eje de todo, pero y que simbolizaba muchos elementos para una diversidad de sectores, pero ahora que se está renovando su dirigencia, para decirlo de alguna forma, puede también entrar en una situación de fragmentación, ¿no? Entonces, hace falta que desde los diferentes lugares desde los que se hace la política se vaya tomando conciencia respecto de esto, de que necesitamos conformar organizaciones estructuradas, factibles, con programas, con propuestas y con la honestidad por delante, porque la corrupción nos ha hecho mucho daño y ha marcado la vida política del país, y entonces la gente está muy desconfiada, hay sospechas sobre todo, y así no vamos a poder construir lo que necesitamos construir. Entonces, lo que hay que buscar es cómo trabajar puentes, cómo lograr puntos de encuentro, cómo, recojo algo que dijo el vicepresidente en su posesión, cómo lograr que haya complementariedad. No se trata de complicidades, de eso también tenemos que liberarnos con la política boliviana. No se trata de encontrar traidores o personajes así extraños, sino ver cómo cada quien puede aportar desde donde está, desde lo que piensa, desde lo que necesita, a un proyecto que sea colectivo y que nos permita tener una larga duración en la posibilidad de ser una sociedad que avance y que consolide sus logros y que intente resolver sus problemas.